día, ¿no? Por lo que veo, casi todos. Bueno, esta conferencia es la segunda parte del otro día, alimentos que curan, alimentos que matan. El otro día hablé de los alimentos que matan, os di las malas noticias y hoy pues os quiero dar las buenas. O sea, siempre queda algo para comer, aunque parezca mentira. Esto forma parte de un ciclo de conferencias, de un ciclo de 10 conferencias que iré dando. Esta es la última de noviembre y en diciembre descansaremos porque siempre hay más actividades todavía y la biblioteca pues ya tiene reservados esos días. Y luego haremos otras 2 conferencias en enero, otras 2 conferencias en febrero, marzo, abril. Me parece que a mayo ya no llegamos. Bueno, pues por si no me conocéis, mi nombre es César Medrano, soy naturópata, acupuntor. Hemos montado un herbolario hace poco aquí en Palencia que se llama El Druide y las Hierbas. Yo tengo la consulta allí. Y bueno, pues os queremos hablar un poquito de una serie de temas que nos parecen interesantes y que quizás pues mucha gente no conoce aquí en Valencia. Así que vamos a empezar con la conferencia. Vale, el otro día hablamos también un poco someramente de esto, pero quisiera repetirlo. ¿Qué es lo que nutre el cuerpo? Bueno, pues el cuerpo lo nutren básicamente la glucosa, ácidos grasos, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es decir, de lo que comemos tenemos que extraer este tipo de nutrientes para poder estar bien. Y bueno, por supuesto necesitamos agua, porque la composición del 75%, incluso un poco más, de nuestra masa corporal es agua. Los nutrientes deben ser asimilados tras su digestión en el intestino delgado y en el intestino grueso, lo que hace que el 99,7% de lo que comemos, fibras y otros materiales no asimilables, sea desechado a través del intestino y el resto, los nutrientes que de verdad asimilas, pasen a sangre. Esto es un pequeño resumen del otro día. Comer no significa asimilar. La comida ha de ser digerida de forma adecuada para que luego podamos asimilar los nutrientes. Es decir, no todo lo que comemos puede ser digerido y asimilado. Si lo que comemos es tóxico o no digerible o no asimilable o inadecuado para el cuerpo, finalmente se sobrecargan el hígado y los riñones y bueno, todos los emuntorios que se llaman, todos los órganos que te ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo, y esto incluye la piel y los pulmones, por ejemplo. Y bueno, pues al sobrecargar el hígado con esta toxicidad no será posible volver a digerir grasas y proteínas en general, aunque hagas una comida sana, y el resultado va a ser una fermentación y putrefacción en el intestino que va a generar todavía más toxinas. En general, los alimentos procesados no pueden asimilarse y generan toxicidad. Bueno, pasamos un poco a la parte que hoy nos ocupa, los alimentos saludables. Bueno, como vemos, de los nutrientes que necesitamos, los hidratos de carbono forman una parte muy importante, porque, claro, estos son los que luego se transforman en glucosa dentro de nuestro cuerpo. Y sin glucosa no funcionamos. La glucosa es nuestra moneda, la monedita de insert coin en la maquinita que nos hace funcionar es la glucosa. Sin glucosa no hay energía y, por lo tanto, no hay alimento para los músculos. Entonces, tenemos que ingerir glucosa y tenemos que ingerir hidratos. Dentro de los hidratos de carbono podemos elegir entre hidratos simples o rápidos, que hablé el otro día de la curva de glucosa, ahora la pondré así un poquito rápido para que la veáis, los compuestos o lentos, y bueno, pues si podemos elegir entre simples o rápidos y compuestos o lentos, el recomendable son los compuestos. Los hidratos de carbono compuestos o complejos, o de absorción lenta, es lo mismo. Todo esto son los alimentos integrales. Es decir, si nosotros vamos a comer un alimento, como decía el otro día, tiene que ser un alimento vivo, tiene que ser algo que, si tú siembras, por ejemplo, un grano de trigo, pues si es integral, si está entero el grano de trigo con su germen y todo, pues va a salir el trigo. Pero si tú siembras un grano de trigo tal y como te lo venden para la harina que hacemos todos los días, ya una vez refinado, no germina. Lo mismo el arroz, lo mismo cualquier cereal o cualquier planta. Entonces, es muy importante que comamos integrales porque solo lo que está vivo nos aporta vida, pero además porque son los que se asimilan lentamente y no hacen que nuestra curva de glucosa se dispare y luego nos quedemos o muy altos de energía o muy bajos de energía. Bueno, es muy importante que todo lo que comamos sea de procedencia biológica, porque como decía el otro día, con todas las cosas que le ponen hoy en día a los cultivos, que les ponen herbicidas, insecticidas, plaguicidas, que les ponen fertilizantes químicos, que les echan insecticidas, que bueno, pues con todo esto la verdad es que no es muy posible comer sano, comer sin que nos maten también a
nosotros, como a las malas hierbas. También, bueno, los que llevan un control de agricultura biológica o lo que se llaman orgánicos son, sin duda, alimentos que garantizan que no son modificados genéticamente, lo cual también es muy importante. Si estabais el otro día o si visteis la conferencia por YouTube, pues es muy importante que comamos sano. Entonces, ¿qué comemos dentro de los hidratos de carbono? Pues, bueno, yo os recomendaría comer sobre todo, siempre de hecho en las comidas, casi un 50% de tu comida diaria debería ser un cereal integral. Y cuando hablo de cereales integrales, no hablo de, no me gusta decir marcas, pero no hablo de Kellogg's y compañía, ¿vale? Kellogg's hace muchos años, el doctor Kellogg's era un naturista muy importante que tenía las cosas muy claras, pero por desgracia sus nietos no. Entonces, pues ahora lo que nos están metiendo, por supuesto, ni es ecológico, ni es no modificado genéticamente, ni, vamos, está refinado, está hinchado, está azucarado y con conservantes. Entonces, no hablo de Kellogg's, tampoco hablo de los mueslis, aunque sería posible, sino que hablo de granos. Y cuando hablo de granos es de grano de arroz, que a todos nos resulta muy familiar y todos comemos arroz, pero también hablo de granos de trigo, de centeno, de cebada, de mijo, de alforfón, de trigo sarraceno. Aunque, bueno, el trigo sarraceno no es justamente trigo, ni es realmente un cereal, pero se considera dentro de este grupo. Por ejemplo, la quinoa, no sé si habéis oído hablar, tampoco es un cereal, es en realidad una legumbre, pero se mete dentro del grupo de los que nos aportan unos hidratos de carbono saludables, además de muchos aminoácidos, que es con lo que construiremos luego la proteína. También, por supuesto, hay que meter hidratos de carbono un poquito menos concentrados, pero esto lo tenemos en todas las verduras. Biológico y ecológico, bueno, si es de agricultura ecológica, es que es biológico también. Ahora se le llama también orgánico, para no confundir tanto términos. Pero vamos, en España todo lo que es bio tiene que ser orgánico, tiene que ser ecológico. Bueno, esta es la curva de glucosa que os puse el otro día. Los que vinisteis, pues veíamos que esto es lo que pasa con el azúcar, que se dispara demasiado y entonces el páncreas dice aquí hay demasiada glucosa, con lo cual suelta insulina, te baja otra vez a niveles demasiado bajos de glucosa, con lo cual vuelves a estar decaído y vuelves a necesitar comer. Aquí repetirías de nuevo, si solo comes azúcar o cosas refinadas, repetirías de nuevo esta gráfica, volverías cada cierto tiempo, cada media hora, menos incluso, a tener que comer otra vez para poder sentir que subes y bajas, pero nunca estarías en tu centro. Esto incluye también el nivel emocional, que es muy importante. Sin embargo, si comemos integrales, como por ejemplo un arroz integral o cualquier cereal integral, la curva va a ser de una subida más lenta, va a estar estable por mucho más tiempo y después va a empezar a caer. O sea, nos puede dar energía, lo que es una glucosa sostenida, sin altos ni bajos, sino dentro de un margen muy aceptable durante aproximadamente 4 horas. Es decir, si tú comes en tu comida un cereal integral, vas a tener energía durante 4 horas, pero no vas a tener un subidón terrible como cuando comes algo azucarado y luego un bajón terrible, sino que vas a estar, pues así, muy poco a poco, vas a estar, pum, mira qué bien estoy, y luego al cabo de 4 horas o así dirás, parece que tengo hambre otra vez. 4 o 5 horas, que es lo normal que habría que dejar entre comidas. Bueno, no voy a insistir mucho en la curva de glucosa, ya que la traté en la conferencia anterior, y vamos a pasar al siguiente alimento que necesitamos para vivir. Son grasas. Todo el mundo dice, no, yo es que no como mucha grasa, porque las grasas son malas. No, las grasas son necesarias. Ahora, dentro de las grasas necesarias, hay grasas buenas y hay grasas malas. Por ejemplo, la mayoría de las grasas animales son grasas saturadas, que no son muy interesantes, porque son muy difíciles de digerir, y bueno, pues luego que si tenemos el colesterol alto también, o triglicéridos, incluso si bloqueamos demasiado el hígado, pues nos puede dar ya altas transaminasas y otros asuntos, ¿no? Pero vamos, las grasas animales hay que procurar comerlas en la menor cantidad posible. Si me pedís mi consejo, pues ¿qué os voy a decir yo? Yo soy vegano desde hace 21 años, no como nada procedente de un animal desde hace 21 años, entonces ¿qué os voy a recomendar? Que comáis saludable. Pero evidentemente comprendo que no todo el mundo está en este punto, no todo el mundo ha hecho clic. Si no has hecho clic, pues
pero tienes que saber que no pueden formar una base fundamental en tu dieta porque si no te vas a enfermar. Las grasas vegetales. Bueno, dentro de las grasas vegetales las hay mejores y peores también. Por ejemplo, bueno, aquí debajo pongo grasas hidrogenadas y veréis en muchos alimentos procesados, margarinas sobre todo y cosas por el estilo, te viene grasa vegetal hidrogenada y te dices, ah, bueno, es vegetal, pero no, si es hidrogenada o parcialmente hidrogenada, lo que hace esta grasa es que si las grasas normalmente tienen que tener en química se explica así, un giro hacia la derecha, tienen que ser destrógiras en su composición, cuando las hidrogenan, es decir, lo que hacen es meterle hidrógenos, estas grasas se desnaturalizan y en vez de girar hacia la derecha, giran hacia la izquierda, lo que se llaman levógiras. Cuando son levógiras, el cuerpo no las reconoce como grasas, no las reconoce en absoluto, con lo cual ya no sabe muy bien qué hacer con ellas. Normalmente le pasan la tarea al hígado de que a ver qué hace con eso, y el hígado, si no lo reconoce, lo envuelve en grasa buena que tiene, lo deja por ahí metido junto a otras toxinas, porque no sabe ni cómo asimilarlo ni cómo eliminarlo. Luego engordamos, ¿verdad? Y tenemos problemas de otro tipo. Bueno, dentro de las grasas vegetales, por supuesto, hay grasas saturadas, insaturadas, poliinsaturadas, en fin. Todas pueden llegar a ser buenas, incluso las saturadas. Por ejemplo, el aceite de oliva es rico en grasas saturadas también, pero bueno, pues tenemos que combinarlas de forma que no abusemos de ninguna de ellas, ¿vale? Lo que sí que es importante es que las grasas sean de calidad, que sean de una fuente vegetal, que no hayan sido sometidas a calor ni a disolventes, que es lo que pasa muchas veces con los aceites, y que contengan lo que de verdad necesitamos. ¿Qué es lo que de verdad necesitamos? Los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Hay otros ácidos omega que también son necesarios, pero bueno, normalmente los que más necesitamos, los ácidos grasos esenciales, son el 3 y el 6. Habéis oído hablar mucho de esto, supongo, ¿no? Bueno, de estos puedo deciros que casi todos los aceites vegetales tienen un mayor o menor equilibrio, pero el más equilibrado de todos es un aceite que no se suele consumir muy a menudo, que es el aceite de lino. En algunos lugares le dicen también aceite de linaza. No confundir con eso que se le da a la madera para colorear, porque ese no viene apto para consumo humano, evidentemente. En fin, los ácidos grasos omega 3, la mayoría de los fabricantes hoy en día de complementos los sacan de pescado, sobre todo de salmón. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto porque soy vegano, además no se van a asimilar con la misma facilidad, aunque sean casi lo mismo que los vegetales. Entonces aquí lo que yo recomiendo es o bien onagra, o bien, que bueno, es más rico en omega 6, o bien otra un poco más potente que la onagra borraja, o bien, y el mejor de todos para mi gusto, aceite de lino. No obstante, todos los aceites vegetales que son de primera presión en frío, que son lo que se llaman el virgen extra, pero el virgen extra de verdad, porque últimamente, no sé si lo habéis leído en las noticias, que ha habido pues, muchos supermercados o grandes superficies en los que las marcas de siempre más conocidas nos han metido gato por liebre. Y meternos gato por liebre es decir que te están vendiendo un aceite de oliva virgen extra, es decir, tiene que ser de la primera prensada que se le da a la oliva en frío y sin disolventes, y en realidad no te estaban vendiendo esto. Te estaban vendiendo algo que ya había sido o calentado o con disolventes o de segundas o terceras prensadas. Entonces, bueno, cuidado con elegir según qué aceite vegetal porque, bueno, pues la calidad es muy diferente. En cuanto calientas un aceite un poquito, empieza a generar una serie de toxicidades, como los radicales libres, que luego son muy difíciles de eliminar del cuerpo y son altamente tóxicos. Lo mismo, por ejemplo, si un lino te viene mal envasado, un aceite de lino, que te venga, ya no voy a hablar del aceite, voy a hablar de la propia semilla de lino. A veces te la venden molida y en un envase transparente. Bueno, si está molida, se ha empezado a oxidar desde el momento en que lo molieron. Y si está en un envase transparente y le da la luz, la oxidación es mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que los aceites se enrancian y al enranciarse de nuevo volvemos a la toxicidad y los radicales libres. Entonces, lejos de ser un aceite que te puede ayudar porque tiene un alto contenido en ácidos grasos, se convierte en una fuente de toxinas. ¿Vale? Esto es muy importante. Por ejemplo, el aceite de lino, como todos los aceites, debería conservarse
en una botella de vidrio oscura y una vez abierto al frigorífico. No todos los aceites son tan sensibles como el de lino, pero siempre va a estar mejor en un sitio fresco y oscuro y bien protegido de la luz y bien cerrado en un continente, digamos, que no sea plástico. No hablé el otro día mucho de los continentes plásticos, pero hay una serie de sustancias que suelta el plástico que tampoco son nada buenas para la salud. Bueno, ¿qué aceites? Pues el de oliva, todos conocemos sus propiedades. El de girasol, aunque quizás está un poco más en desuso, también es muy bueno, pero tendría que ser igual, de primera presión en frío, o sea, virgen extra, de buena calidad. El de sésamo. Os voy a contar lo que dicen en India del sésamo. Cuando te van a explicar las virtudes del sésamo, lo que te explican realmente en 2 palabras es: ábrete, sésamo. Y el sésamo se abrió y dentro había un tesoro. El sésamo tiene muchísimas propiedades muy buenas. Entre otras, es la mayor fuente de calcio de todas las semillas o todos los vegetales que hay en la tierra. Tenemos otra fuente de calcio muy buena, que es las algas, sobre todo la gaiziki, pero bueno, ya esa es más de mar. El lino, bueno, el lino tiene muchas propiedades, es muy equilibrado en ácidos grasos, no solo el omega 3 y el 6, también me parece que son el 7, el 9 y el 12, que son otros ácidos grasos muy interesantes para recuperar las células y para tener una buena salud, nutrir el cuerpo. Os voy a decir una anécdota del lino. Hay una doctora, la doctora Budwig, ya murió, que, bueno, ella hacía una crema alimentaria, ella la hacía con requesón, porque el requesón es una proteína sulfurada. Yo, como soy vegano, la hago con almendrina, es lo mismo y es vegetal, se asimila mejor. Y esta crema Budwig ha sido utilizada en muchos casos, no solo por la doctora Budwig, también por alguno que conozco más de cerca, para tratar tumores y cánceres, y no en todo el mundo, pero en general los resultados son buenísimos, de recuperaciones estoy hablando. Algo tan sencillo como el lino. Bueno, esto es lo que os decía de la primera presión en frío. Si no lo extraen de lo que es la aceituna sin calentarla y sin disolventes, pues al final no es un buen aceite. Las grasas las hidrogenan para darle una consistencia mayor, básicamente. Cuando quieren hacer algo más denso, como una margarina o darle densidad a algo, por eso las hidrogenan. Pero al hidrogenarlas estamos perdiendo toda la calidad. Bueno, otro alimento muy discutido, las proteínas. Bueno, aquí, y siendo vegano como soy, o si quieres vegetariano, todo vegetariano sufre constantemente la típica pregunta. Ojalá, que llevas 21 años sin comer, ¿y de dónde sacas las proteínas? Y claro, yo cada vez que me preguntan esto digo, joder, si es que, ¿por qué no le preguntarán a un elefante o a un gorila de dónde saca las proteínas? ¿Qué come un elefante? Plantas, nada más. ¿Se puede cepillar un árbol de un elefante? ¿Qué come un gorila? Pues básicamente frutos, raíces, lo que pilla por ahí. No come animales. Entonces, ¿de dónde saca la proteína para ser tan musculoso y tan fuerte? Pues de los aminoácidos. Las proteínas realmente se llaman proteínas cuando ya están formando parte de nuestro músculo. Digamos que es la que nos ayudan a construir músculo. Son como ladrillos que nos construyen el músculo. Pero para construir la proteína hacen falta otros ladrillos más pequeños, que son los aminoácidos. ¿Y de dónde salen los aminoácidos? Pues la única es como la glucosa, la única fuente original de aminoácidos son las plantas. Luego, por supuesto, claro, tienes el animal herbívoro, ¿de qué se alimenta? De hierbas, y entonces construye su músculo, ¿no? Con estos aminoácidos de las plantas. Y luego el animal carnívoro se come al animal herbívoro y construye otra vez también proteínas de aquí, porque ya la tenía. Lo que hace el carnívoro es que tiene que destruir la proteína del músculo del animal herbívoro que se ha comido y luego construir la suya propia. Esto es un proceso que tenemos que hacer los seres humanos cuando comemos animales. Y este es un proceso que a nivel metabólico requiere una cantidad de energía impresionante. Es decir, es, antieconómico tener que destruir una proteína en aminoácidos y luego coger de nuevo los aminoácidos que necesitas para construir la tuya. Al
sale caro. Esto, la proteína animal en general, o el exceso de proteína, también incluso si es vegetal, fuerza mucho todos los órganos también del cuerpo, sobre todo los grandes dañados son el hígado y los riñones, como siempre, son los que pagan el pato de nuestra mala alimentación. Entonces, bueno, ¿qué os recomiendo yo? Pues la proteína de origen vegetal. ¿Y qué tiene proteína de origen vegetal? Bueno, está reconocido a nivel dietético que la mezcla, por ejemplo, de una legumbre y un cereal, sobre todo si es integral, tiene todos los aminoácidos esenciales para construir nuestra proteína, los que nos hacen falta. O sea, necesitamos una serie de tipos de ladrillos, que son los aminoácidos que son esenciales, y esto lo tiene una mezcla de cereal y legumbre. Pero yo voy mucho más allá. Los que en teoría están en carencia en la mayoría de los vegetales, y digo en teoría, son la lisina y el triptófano, que son dos tipos de aminoácidos que dicen, bueno, es que hay menos de esto en el mundo vegetal. Pero, bueno, si bien es en parte cierto, nuestro cuerpo, lo que pasa es que ahora mismo lo tenemos acostumbrado a comer muchos animales, yo no, pero la mayoría de la gente sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si al cuerpo le dan las cosas hechas, pues qué bien, ¿no? Es decir, ah, mira, he disuelto la proteína, pero aquí tengo lisina, aquí tengo triptófano, ya está, perfecto. Pero si no se las das, el cuerpo, que es una fábrica milagrosa, es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, una máquina perfecta, lo que hace es que a través de otros aminoácidos y otra serie de materia prima genera sus propios aminoácidos y va generando lisina y triptófano a partir de otros aminoácidos y a partir de otras sustancias. Lo mismo ocurre, bueno, no sé si vamos a hablar mucho de ello luego, no sé si tengo un apartado de las vitaminas, creo que sí, con la vitamina B12, que todo el mundo dice, no, pues es que la B12 está solamente en los animales. Pero yo soy un animal, entonces debo de tener B12, ¿no? ¿De dónde saco la B12? ¿De dónde la saca un animal? Bueno, luego hablaremos un poco de esto cuando lleguen las vitaminas. Entonces, bueno, ¿dónde encuentras aminoácidos esenciales? Mira, no me ha dado tiempo a recopilar una fotografía que corre mucho por internet, pero, por ejemplo, sí puedo deciros que unas simples acelgas, por poner un ejemplo, tienen bastante más proteína que la carne que comemos todos los días. Lo que ocurre es que no es una proteína hecha, sino que son aminoácidos. Pero en realidad la cantidad de aminoácidos supondría pues una cantidad muy importante en comparación con la carne. Pero estamos hablando de a lo mejor 5 veces más la acelga. Digo la acelga, pero es que en realidad todas las cosas de hoja verde pues pueden tener esta cantidad de proteína. No hace falta irnos ni siquiera a los frutos secos, ni a las legumbres, ni a los cereales. Ya todas las cosas verdes tienen aminoácidos. Bueno, mira, aquí vienen las vitaminas. Las vitaminas que las necesitamos para vivir se dividen en dos grandes grupos, que son las hidrosolubles, es decir, las que se disuelven en agua, y las liposolubles, que son las que se disuelven en grasa. Prácticamente todas son hidrosolubles, salvo las típicas que le añaden hoy en día a la leche. ¿Sabéis cuáles son? ¿A que sí? ¿Lo veis todos los días en televisión? Añadido de vitamina A, D y E. ¿Sí lo habéis oído alguna vez? Que ya nos lo aprendemos de memoria. Bueno, pues A, D y E son liposolubles. Como ahora le están quitando la grasa a la leche, ya hablé el otro día que la leche no es buena, pero si además la desnaturalizas es peor aún. Entonces le quitas la grasa y con la grasa se van las vitaminas y luego se las pones. Es un mundo de locos, me vais a perdonar. Bueno, de los grupos de vitaminas más importantes está la vitamina A. La vitamina A, si la vamos a ingerir como tal, es de origen animal. ¿Qué ocurre? Que la de origen animal puede generar problemas. La vitamina A es el famoso retinol, seguro que lo habéis oído también de las cremas de bellezas. Uy, que esta crema tiene retinol. Bueno, pues que sepáis que la vitamina A en grandes cantidades, o el retinol aplicado en la cara o en el contorno de ojos, que es muy común, puede llegar a producir abortos en las embarazadas, porque está en una cantidad demasiado alta y es relativamente peligrosa. Frente a la vitamina A como tal, lo que tenemos es un precursor de la vitamina A, es decir, yo como otra cosa y dentro de mi cuerpo se transforma en una vitamina A dentro de unos márgenes, que no me va a poner en peligro, que serían los betacarotenos. ¿Qué tiene betacarotenos? Casi todos los vegetales que tienen un color naranja o amarillento.
tengáis alimento animal, proteína animal, comida procedente de animales, poco a poco él la va a generar. ¿Cómo se genera la vitamina B12? Pues mira, muy fácil. Quien genera la vitamina B12 son las bacterias intestinales. Es así de sencillo. Igual que, por ejemplo, la vitamina K también la generan nuestras bacterias intestinales. La vitamina K es muy interesante para la coagulación de la sangre, para la generación de plaquetas. Entonces, bueno, es que finalmente lo que tenemos que hacer es comer la comida de la mayor calidad posible, lo menos tóxica posible. Vitaminas, ¿dónde están realmente las vitaminas? ¿A ti te han dicho alguna vez, oye, cómete este filete que necesitas vitaminas? ¿No, verdad? Porque las vitaminas están en las frutas y en las verduras, sobre todo. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Las enzimas. De momento es un poco aburrido porque estoy muy en teórica. Luego os voy a hablar de otras cosas y ya saldrán más santos aquí, más fotos, más monigotes. Las enzimas. Casi nadie habla de las enzimas, pero sin embargo, si no fuera por las enzimas no podríamos digerir la comida que comemos. Ya nada más entrar en nuestro cuerpo, en la boca, la comida pasa por un proceso enzimático muy importante. Hay una enzima que se llama tialina, que bueno, pues va poco a poco ayudando a disgregar eso que comemos para que cuando llegue al estómago ya esté predigerido. Y luego el estómago se encarga de digerirlo y después hay otro montón de enzimas pancreáticas que salen del páncreas, o incluso la propia bilis, que podría decirse que es una enzima ya que es lipolítica, disuelve la grasa, que también nos ayuda a procesar el alimento para que sea asimilado. Las enzimas lo que nos ayudan es a disgregar el alimento, a romperlo, para que se hagan pedacitos más pequeños que podamos asimilar. Entonces, dentro de las enzimas hay tres grandes grupos. Las proteolíticas, las que nos ayudan a romper esa proteína, sobre todo la animal que comemos, porque si comemos aminoácidos no nos harán tanta falta. Están las lipolíticas, que nos ayudan a disgregar las grasas que comemos. Y están las amilolíticas, que son las que nos ayudan a romper el carbohidrato, el hidrato de carbono, para luego absorberlo y convertirlo en glucosa. Bueno, hay un libro ahora está muy de moda, seguro que habéis leído sobre él, o a lo mejor alguno lo tiene, se llama La enzima prodigiosa. De hecho, este libro ha sido escrito por un doctor que, bueno, está ahora puntero, siempre lo ha estado, porque es el que inventó la colonoscopia, uno de los tres que inventó la colonoscopia, es un japonés. Y bueno, pues está muy puntero en el pH, equilibrar el pH del cuerpo, hacer que sea alcalino, tener enzimas evidentemente ricas en la alimentación para que te ayuden a digerir, por lo tanto a asimilar, y bueno, pues así mejoras toda la salud del cuerpo. Él está muy centrado en el intestino grueso, como yo también, porque es una de las partes más importantes del cuerpo. Si no tienes el intestino grueso funcionando adecuadamente, se acabó. Es como que una alcantarilla se convirtiera en un pozo ciego. No sé si, digamos que, en fin, la comparación es importante. No es lo mismo una alcantarilla que fluye y que te limpia que algo que se queda aquí acumulado. Bueno, de las enzimas podríamos hablar también mucho rato, pero es que si me enrollo con las cosas no acabo la conferencia. Bueno, cosas que existen por aquí. Los radicales libres. Seguro que habéis oído hablar mucho de ellos, yo los he mencionado hace un rato. Son una serie de moléculas dentro del cuerpo que, bueno, literalmente no se pueden ni asimilar ni eliminar. Son muy tóxicas y, bueno, pues generalmente lo que necesitan es algo que sea o un gran antioxidante o un gran oxidante para poder eliminarlas del cuerpo y depurarlas. ¿Qué genera radicales libres? Pues, por ejemplo, los aceites rancios, los aceites cocinados una y otra vez, o ya simplemente con que subas mucho la temperatura del aceite. Los aceites, si queréis que sean saludables, tienen que ser crudos y deberían añadirse a la comida una vez terminada de hacer. Cuando ya puedes, como digo yo, meter el dedo en la comida sin quemarte, ahí es cuando puedes añadirle cosas que te aporten enzimas, puedes añadirle aceites, puedes añadirle cosas que en crudo van a ser saludables, porque hay cosas como el aceite que si lo calientas se acabó todas sus propiedades. Los minerales. Bueno, dentro de los minerales, el otro día hablábamos de que la agricultura intensiva había hecho que estemos muy bajos de silicio, de selenio, de magnesio y no sé si me he acordado de todos, pero vamos, de una serie de minerales importantísimos para que podamos tener una salud general y unos huesos fuertes. Evidentemente,
evidentemente, si no tenemos magnesio, ni manganeso, ni silicio, ni selenio, pues el calcio, por mucho que haya, no lo vamos a poder asimilar y eso es un gran problema. En medicina tradicional china se dice que cuando la madre está embarazada y come una cantidad suficiente y equilibrada de minerales, el niño luego nace con la oreja proporcionada y el lóbulo grande y despegado. Y para ellos, cuando el lóbulo es grande y despegado, la persona tiene una constitución muy fuerte. Es decir, los minerales son importantes incluso desde antes de nacer, porque si la madre se alimenta adecuadamente, muy equilibrada en minerales, pues al final el niño va a tener salud por el resto de su vida. Los minerales son muy importantes en esto que os decía antes del equilibrio del pH, del equilibrio ácido básico en el cuerpo. Esto sí, si el cuerpo se vuelve ácido, a ver, la sangre tiene que tener siempre un pH de 7.38, si no recuerdo mal. Si baja 1 o 2 décimas o sube 1 o 2 décimas, te mueres. ¿Qué significa esto? Que si comes alimentos muy pobres en minerales o que te desmineralizan, como por ejemplo el azúcar refinado o cosas así, pues lo que ocurre es que el cuerpo tiene que tirar de algún sitio para compensar que la sangre no se vuelva ácida. Entonces, ¿qué hace? Saca el calcio de los huesos, saca los minerales que tenemos en nuestras reservas y los utiliza para compensar esa acidez. Con lo cual, perdemos hueso. Bueno, los minerales son muy importantes en este sentido. Bueno, ¿qué tiene minerales? Pues evidentemente es lo mismo. Uy, come carne que tiene minerales. O quizás tiene hierro, pero un poquito más. ¿Qué tiene minerales? Lo que hace que los minerales que salen de la tierra se conviertan en minerales orgánicos, es decir, las plantas. Volvemos a lo de siempre. La vida no existiría sin las plantas. El mito de las calorías. Bueno, quiero hablar un poco de las calorías porque todo este tema de las calorías es un invento muy bonito y mucha gente está obsesionada con el tema de las calorías, de decir, no, es que tienes que seguir una dieta para adelgazar de 1500 calorías. Bueno, evidentemente, si llevas una dieta de este tipo, vas a bajar de peso, porque si tu metabolismo basal es más alto, pues seguramente vas a consumir. Pero, ya que os puedo dar el ejemplo mío y de otras muchas personas, yo conozco gente que para estar bien, para depurar su cuerpo porque le hacía falta por años y años de comer toxinas, ha hecho ayunos. Yo soy uno de ellos. Yo he hecho ayunos largos. Yo he llegado a estar 22 días sin comer. Y trabajando. Y moviéndome. Y no te digo haciendo deporte porque ya no me daba tiempo. Pero conozco gente que ha estado haciendo deporte y ayunando. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, todo este tema de las calorías, pues no se sostiene. Es decir, ¿cómo puedes estar 22 días sin comer teniendo un metabolismo basal alto porque estás trabajando y estás moviéndote? Es decir, que a lo mejor estás consumiendo unas 2.000, 2.500 calorías diarias y no morirte. Es decir, o tienes una capa de grasa impresionante que te la has consumido o si no te mueres, ¿no? Bueno, pues el mito de las calorías lo llamo mito porque precisamente no es solo todo lo que reluce. No se corresponde 100% lo que nos cuentan con la realidad. No quiere decir que no tenga una parte de verdad, pero no se corresponde 100%. Y esto es demostrable. Es decir, si tu metabolismo basal consume más de lo que estás ingiriendo, deberías
importante comer todos los días. Me da igual si coméis un poco de carne, no os vais a morir por esto, aunque no considero que sea saludable. Pero la mayoría de vuestra alimentación tiene que estar basada en frutas, verduras, cereales, legumbres, raíces, tubérculos, semillas, algas. Hay muchísimas cosas para comer. El tomate acidifica un poquito, sí. Bueno, aquí tengo unas tablas de los alimentos alcalinizantes en general. ¿Vale? Entonces tengo, bueno, pues dentro de las verduras, cosas muy saludables en general, aunque de alguna podríamos hablar en particular, de alguna cosa de no abusar. Espárragos, brócoli, pimentón, pimientos verdes, pimientos rojos, pimientos amarillos. Yo insisto que los pimientos no alcalinizan tanto, pero al menos no son tan ácidos. Calabacín, diente de león, judías verdes. Las judías blancas, aquí no estoy de acuerdo. No es que acidifiquen mucho, pero acidifican un poco. Si las cocinas con un alga, por ejemplo alga kombu, ya no acidifican. Espinaca, puerro, alcachofa, col rizada, alga, col, cebollino, acelga, repollo, patata dulce, cilantro. Anda que no hay cosas, ¿eh? Albahaca, perejil, coles de Bruselas, coliflor, zanahoria, remolacha, berenjena, ajo, cebolla, apio, pepino, berro, rúcula, lechuga, guisantes, habas, patata orgánica, calabaza, rábano. Esto no sé lo que es, tirabeque. Debe ser de algún es como país una judía, sudamericano. es como una judía verde. Como una judía verde. Bueno, dentro de las frutas, aguacate, el tomate sabéis que es una fruta, ¿verdad? Aquí dice que alcaliniza, yo no estoy tan de acuerdo, acidifica, pero muy poquito. El limón puede alcalinizar mucho si tienes bien tus reservas tampón, pero si no tienes una cantidad suficiente de reservas minerales, te acidificará también. La lima lo mismo, el pomelo lo mismo. Coco fresco, este sí alcaliniza mucho, y la papaya también. Los aceites de primera presión en frío, aceite de aguacate, de coco, de oliva, todo esto, de lino, perdón, de oliva, esto alcaliniza mucho. Dentro de los frutos secos y semillas, las almendras crudas sí que alcalinizan, el coco también, las semillas de lino también, las avellanas un poco menos, estas no estoy tan de acuerdo, los piñones sí, la nuez de macadamia sí, la semilla de calabaza por supuesto que sí. Cuando dice semilla de ajonjolí se refiere al sésamo en este caso, y las semillas de girasol. Hierbas y brotes, todo lo que son brotes o hierba, alcaliniza y mucho, porque tiene muchísima clorofila, y la clorofila es un gran alcalinizante. De hecho, la composición de la clorofila y de la hemoglobina es prácticamente idéntica. Lo que pasa es que la hemoglobina tiene una base de hierro y la clorofila no. Dentro de los cereales y legumbres, el amaranto sí que alcaliniza, el arroz integral, digamos que no acidifica mucho, el camote alcaliniza, el mijo alcaliniza, la quinoa alcaliniza, pero no tanto. Las lentejas ya son un poquito ácidas, no mucho, los garbanzos igual. Y pues en los panes, pan integral de germinados, siempre que sea de germinados va a alcalinizar, porque esto no es tan ácido como la propia semilla. El pan proteico de almendras también, las tortillas crudas que no son o que no están hechas con huevos. Panes, pan de pita sin gluten ni levadura, bueno, son un poco menos acidificantes, aunque tienen que ser integrales. Otras cosas que alcalinizan, por supuesto, el agua alcalina, un agua que tenga un pH superior a 7, 7,5. El tofu orgánico, yo no estoy tan de acuerdo en que alcalinice, la sal marina sí. Bueno, aquí tenéis una serie de alimentos que os pueden servir para cuidar el pH, y esto es importante. Bueno, como me baso un poquito en la medicina tradicional china y también en la macrobiótica, pues aquí os pongo algunos alimentos que nutren especialmente lo que son los elementos dentro de los cuales, para que no haya luego pérdidas, pues vamos a situar órganos y vísceras del cuerpo. Por ejemplo, el elemento fuego contiene el corazón y el intestino delgado, son los que nutren el corazón y el intestino delgado, y son alimentos que sería mejor comer en verano, que es cuando es la estación en la que hay que nutrir más este elemento. Entonces, por ejemplo, dentro de los cereales, en el fuego está el maíz, en las verduras todas las hortalizas amargas y hojas verdes, la chicoria, la escarola, los berros. En las frutas serían albaricoque, melocotón, lichi. El lichi es esta fruta china, que nos viene normalmente aquí en conserva. Yo no hablo de que sea en conserva, pero bueno. Como nutriente están las vitaminas en general, que son más necesarias en verano. Como legumbres, la
postre es el mijo, que se ha puesto muy de moda últimamente. Dentro de las verduras está la calabaza de invierno hablo, la que es así más compacta, más naranjita. Y dentro de las frutas, sobre todo las frutas dulces y el melón, como nutrientes son los hidratos de carbono, que son necesarios para poner en perfectas condiciones el sistema digestivo. Como legumbres, los garbanzos. Como sabores es el sabor dulce. Y como grupo de alimentos, los cereales. Esto es lo que nutre al estómago, el bazo y el páncreas, es decir, todo lo que es el proceso digestivo. En el elemento metal, bueno, no he dicho que el elemento tierra sería en lo que llaman los chinos el verano tardío. Sería aproximadamente desde el 15 de agosto hasta finales de septiembre. El metal sería ya el otoño, la época en la que estamos ahora mismo. Entonces, en otoño es muy conveniente comer arroz, cebollas, nabos. Bueno, no he dicho, el metal tiene que ver con los pulmones y el intestino grueso. Por eso ahora que estamos en esta época y que hace frío, es muy común que la gente tenga o bien estreñimientos o problemas del intestino o bien problemas de mucosidades, todo lo que son constipados, catarros, resfriados, etc. Entonces, el arroz como cereal, cebolla, nabo, apio, la raíz del apio, claro, rábano, coliflor, zanahoria, como fruta la pera. El alimento que nutre al elemento metal, es decir, al pulmón y al intestino grueso, son las proteínas, los aminoácidos, mejor. Aquí, como alimento, como legumbres, serían, por ejemplo, la soja, aunque yo no la recomiendo si no es fermentada, tofu, que es un fermento de soja, que es más recomendable, o alubias en general. Bueno, esto de las proteínas, lo que decíamos, el sabor que estimula el pulmón y el intestino grueso es el sabor picante, pero no valen todos los picantes aquí. Igual que, por ejemplo, bueno, no puedo entrar en todo, pero aquí tampoco valen todos los dulces. Aquí un azúcar refinado no nos va a nutrir el elemento tierra, el estómago, el bazo y el páncreas, sino que el azúcar refinado lo va a destruir. Igual que aquí un picante, como, no sé, cualquiera que venga de un pimiento, una guindilla, un chile, como queráis llamarlo, nos va a destruir esta zona. Mientras que si cogemos un picante frío o un picante templado, como pueda ser, por ejemplo, hay algunos tipos de nabo que pican mucho, o los rabanitos pican un poco, los berros pican un poco, el jengibre pica bastante. No sé si habéis probado alguna vez el wasabi, es un extracto de un nabo japonés que pica horrores, pero es curioso porque es un picante frío y solo te pica de aquí hacia arriba. Es para quitar la mucosidad, es impresionante. Bueno, en el elemento agua, que tiene que ver... ¿Perdón? El wasabi no, es una especie de polvo que se hace de unos nabos japoneses que pican muchísimo, pero pican... No se pican. Los rábanos de ese tipo, perdón, los nabos de ese tipo no se venden aquí, pero en algunos establecimientos especializados puedes encontrar ya el polvo preparado. Hay algunos que son mejores y otros peores. Hay uno que es solo el polvo sin más, hay otros que te vienen ya como en pasta, que eso suele llevar conservantes y otras cosas. El elemento agua, lo que nutre son el riñón y la vejiga, y esto tendría que ver con el invierno. Cuando llega ya el invierno, el frío, que aunque no haya llegado ya lo tenemos aquí, pues hay que proteger muchísimo los riñones y la vejiga del frío, porque si no luego vienen todas las infecciones y todos los desequilibrios. Hay que tener en cuenta que los riñones son el almacén de energía del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si desvitalizamos los riñones se nos acabó toda la energía. Entonces hay que nutrirlos muy bien, sobre todo en el invierno. Entonces, bueno, hablamos de que es muy bueno el kasha, que es el trigo sarraceno tostado. Cuando digo trigo sarraceno, en realidad el trigo sarraceno no es trigo. Se le llama así, pero no tiene nada que ver con el trigo, ¿vale? Es decir, no tiene gluten. Entonces, este es el cereal que más lo nutre al elemento agua, al riñón y a la vejiga. Las algas, como verduras, todas las algas marinas nutren muchísimo los riñones. En cuanto a frutas, las moras, fresas, arándanos, uvas, incluso las sandías, nutren mucho. Sin embargo, de aquí yo te diría que las sandías no las comería en pleno invierno, porque enfrían mucho, y si enfrían el riñón tampoco es buena. Y bueno, el resto sí, porque son la mayoría frutas del bosque que se dan tardíamente. Como alimento, aquí están
las sales minerales. Esto entronca con lo que decía antes. Antes os decía que las sales minerales determinan la fortaleza de un cuerpo físico y ahora os digo que el riñón es el almacén de energía del cuerpo. Es decir, si el riñón está sano y fuerte, que es el que al final asimila los minerales y por supuesto construye los huesos con esos minerales, pues claro, estaremos fuertes. Entonces, si le metemos sales minerales al cuerpo, vamos a tener unos riñones fuertes. Por supuesto, el agua, una adecuada cantidad de agua que no esté fría, será muy buena para nutrir los riñones. Dentro de las legumbres, pues las alubias pintas o las alubias negras o un tipo de alubia o judía, como quieras llamar, que es más pequeñito y más concentrado, de color rojo, que se llama azuki, que probablemente es la mejor legumbre y la que más nutre los riñones. El sabor sería el sabor salado, pero aquí volvemos un poco a lo mismo que el picante y el dulce. Tiene que ser un sabor salado de calidad. Hay un problema muy serio que no puedo dejar de decir, y es que, creo que el otro día no hablé de esto, que actualmente la sal, toda ella es sal que no es de mina, que no es de mar, que es cloruro sódico, es decir, es química. Es una sal química, sí. ¿La sal es cloruro sódico? Sí, pero son más cosas. La sal tiene muchos otros minerales incluidos, la sal marina o la que cogemos de canteras de la tierra. Sin embargo, el cloruro sódico es solamente cloruro sódico y por lo tanto genera desequilibrios y carencias. Es más, no es ya solo su origen químico, sino que además hoy en día, por ley y por desgracia, toda la sal que te venden en supermercados lleva añadido yodo y lleva añadido flúor. El yodo, bueno, puede ser mejor o peor según la fuente, o incluso a veces nos puede llegar a proteger de radiación, o en zonas donde es muy bajo el yodo del lugar, podría llegar a ser casi comprensible. Aunque la cantidad de yodo que lleva la sal que te venden en el supermercado es muy alta, demasiado alta. Esto te puede luego generar desequilibrios de tiroides a todos los niveles. Pero el flúor, esto es incomprensible. Porque el flúor es el elemento más tóxico de la tabla periódica después de los radiactivos. Que también nos lo meten los dentífricos e incluso se lo dan a los niños para prevenir las caries. Esto es altísimamente tóxico. Más que el mercurio, para que os hagáis una idea. Bueno, grupos de alimentos, algas, legumbres y líquidos. Nos vamos a la madera. La madera, el elemento madera, aquí están el hígado y la vesícula biliar. ¿Qué es lo que alimenta mejor al hígado y la vesícula biliar? El trigo, el centeno, la avena y la cebada, hablando de cereales. Siempre que hablo de cereales, cereal integral, ¿vale? Y de cultivo ecológico, si no, no sirve. A otro nivel de verduras, pues los brotes, en general brotes verdes, ensaladas, las judías verdes y el brócoli. En cuanto a frutas, las frutas ácidas y la manzana. Como comida, la que nutre al hígado son las grasas, pero cuidado, grasas de calidad. Porque si le metemos grasas que no sean de calidad, lejos de nutrirlo, estamos fastidiándolo y mucho. Por ejemplo, a nivel de legumbres, las lentejas y los guisantes son muy buenos para el hígado. En cuanto a sabor, es más un sabor agrio o ácido, pero tiene que ser un ácido de calidad también. Por ejemplo, si consumís un vinagre, tiene que ser un vinagre de bajo nivel alcohólico y de mucha calidad. A mí me gusta mucho en este sentido el vinagre de manzana o vinagre de sidra, que tiene muchas propiedades. O limón, el limón es maravilloso. En cuanto a otro tipo de alimentos, estamos hablando de aceites de los de buena calidad y de verduras en general, ¿vale? Bueno, ya sí me estoy metiendo más a fondo, ¿no? Ya sí os estoy dando cosas que podéis comer y que os van a nutrir adecuadamente. Que estabais diciendo, ¿cuándo llega esa parte, no? Sí. Claro, digo por supuesto la raíz porque para el elemento metal, bueno, digo por supuesto, al menos para mí, perdóname, claro que no lo dais por supuesto, pero yo sí, porque para el elemento metal las raíces, claro, para el elemento metal las raíces son las que nutren específicamente el elemento metal, ¿vale? Es decir, el apio, digamos el tallo de apio no sería tan bueno para el metal, sino más bien para la madera, porque es la parte de la planta
que ser la raíz. Fíjate que estamos hablando de cebollas. Sí, te la venden también. A veces lo que pasa es que no está en todos los sitios.